Hola a todos y todas en el momento en que vean este video. Bienvenidos y bienvenidas al auxiliar 14. Hoy vamos a estar revisando dos problemas de momentum y choques, que son los contenidos que se han estado viendo durante estas semanas. Digo viendo entre comillas porque son los videos que ha subido la profe, que espero hayan tenido la oportunidad de ver antes de ver este auxiliar. El primer problema es un problema muy bueno, según yo, porque como que mete todo de momentum, como todos los tipos de choques y las consideraciones que hay que tener. Por otro lado, el problema 2 es un problema que mezcla energía y momentum, que es como lo más típico. Uno cuando hacía problemas de energía, como que estaba muy mezclado con dinámica. Ahora los problemas que vamos a hacer de momentum van a estar muy mezclados con energía, entonces vamos a tener que trabajar con esas dos, ya se van a dar cuenta. De hecho, en el problema uno también se mete energía, así que partamos al tiro. La P1 dice las partículas PA, PB, PC y PD, todas de masa M, están ubicadas en línea sobre una mesa horizontal separadas a una distancia L conocida. Inicialmente, PA está en el punto A con velocidad V conocida y las otras están detenidas en los puntos B, C y D, como muestra la figura. Posteriormente ocurre una secuencia de choques. En el punto B el choque es perfectamente elástico, en el punto C el choque es inelástico, con coeficiente de restitución E igual a 1/2, y en el punto D el choque es perfectamente inelástico. Y en la parte A me piden determinar las velocidades que adquieren las partículas después de cada choque. Ok, entonces me piden analizar las velocidades que adquieren las partículas después de cada choque. Por lo tanto, tengo que, de cierta forma, analizar cómo es cada choque. ¿Sí? Entonces yo voy a tener choque en A, o sea, perdón, voy a tener a partir de A, que es donde la partícula sale con rapidez B, después voy a tener un choque en B, voy a tener un choque en C, y voy a tener un choque en D. ¿Cierto? Cada choque con distintas características de acuerdo a lo que me dice en el enunciado. A mí me dicen en el enunciado que el choque en B, por ejemplo, es elástico. En C me dicen que es inelástico, pero con un coeficiente de restitución de 1/2. Mientras que en D me dicen que es perfectamente inelástico. O también conocido como choque plástico, que pueden ver en algún lado, en algún libro o en alguna página de internet. ¿Sí? Entonces, veamos como cuál es la diferencia entre cada choque y qué tienen en común estos choques. Bueno, a pesar de que todos estos choques sean distintos, porque uno es elástico, otro inelástico, otro es plástico, hay algo que estos tienen en común, ¿sí? Y es que en todo choque, independiente del tipo que sea, delta P es 0. O sea que el momentum se conserva. Por tanto, el momentum al inicio es igual al momentum al final. Eso ocurre en todos los choques, independiente del tipo de choque que sea. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que cada vez que haya un choque, nosotros conservamos momentum. ¿Sí? Por otro lado, cuando el choque es elástico, vamos a decir que la energía es conservada, ¿sí? Porque cuando dos partículas chocan, no se conserva el momentum, eso es verdad, pero nada más asegura que la energía se deba conservar, ¿sí? Pero en este choque, el choque elástico, sí se conserva la energía. Por otro lado, en el choque inelástico, la energía no se conserva. Por eso uno distingue dos categorías: choque elástico, choque inelástico. ¿Se conserva energía? No se conserva energía. En el choque plástico, que es un caso particular, un choque inelástico, por supuesto, la energía tampoco es conservada. Entonces, la conservación de energía antes del choque y después del choque solo la puedo aplicar cuando el choque es elástico. Cuando es inelástico,
no ocurre eso. La energía antes y después del choque no es la misma. ¿Ok? Entonces, a partir de todo esto, nosotros nos vamos a aprovechar para resolver, en este caso, la parte A, ¿cierto? Entonces, estudiamos primero el choque en B, luego el choque en C y luego el choque en D. Estudiamos los choques a medida que van ocurriendo, ¿sí? Entonces, primero estudiando el choque en B. Al tratarse de un choque, por supuesto, el momentum al inicio es igual al momentum al final, ¿ok? Y como en este caso, la única masa que está en movimiento es la masa A, entonces el momentum inicial va a ser en particular el momentum inicial de A, ¿cierto? Momentum, que por cierto, debería quizás haber partido como con esto. Momentum, que es una cantidad física que se define como el producto de la masa con su velocidad. ¿Sí? Como parecido a la masa por aceleración, que es la fuerza, en este caso el momentum o cantidad de movimiento, es masa por velocidad. ¿Ok? Entonces, si a mí me dicen el momentum inicial de A, de la partícula A, en este caso corresponde al momentum que tiene la masa A al inicio y en consecuencia tengo que trabajar con la velocidad que tiene A al inicio. ¿Y cuál es la velocidad que tiene A al inicio? B, que me dan en el enunciado. Entonces, el momentum al inicio de A es m por v, v mayúscula. ¿Sí? Por otro lado, el momentum inicial de B, de C y de D son todos ceros. ¿Por qué? Porque todas las masas B, C y P están quietas al inicio. ¿Ok? Entonces la única que tiene momentum es A, que está en movimiento, con velocidad B. Entonces el momentum inicial es mb. ¿Y cuál es el momentum final? Depende de las masas que estén en movimiento, ¿cierto? Una vez que A choque con B, A y B van a estar en movimiento, ¿cierto? A tiene movimiento, choca a B y hace que B se mueva. Entonces, a priori, A y B se están moviendo. Entonces me va a quedar que el momentum final va a ser igual al momentum final de A más el momentum final de B. ¿Sí? Yo tomo en cuenta el movimiento de esas dos partículas. El momentum final de A va a ser la masa de A, que es m, todas las partículas tienen la misma masa m, por la velocidad final de A, más el momentum de B, que es m por la velocidad final de B. Reemplazando en la ecuación de conservación de momentum, me va a quedar entonces que mb es igual a m por velocidad final de A más m por velocidad final de B. Simplifico las masas de manera que obtengo que la velocidad B es igual a la velocidad final de A más la velocidad final de B, obteniendo así la ecuación 1. ¿Sí? Y ya, tengo una ecuación, pero tengo dos incógnitas. La velocidad final, tanto de A como de B. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Aplico lo que yo sé, que es que la energía en un choque elástico se conserva. Entonces, voy a plantear conservación de la energía. La energía antes del choque es igual a la energía después del choque. ¿Qué energía tengo antes del choque? ¿Cuál es mi energía inicial? Como la única masa que está en movimiento es la partícula A, entonces la energía inicial va a ser simplemente la energía cinética asociada al movimiento de A antes del choque. ¿Cierto? Todas las otras masas están quietas, entonces su energía cinética es cero. La única que me importa es la energía cinética de A. ¿Sí? Potencial no tengo porque todas están a la misma altura, todas están a nivel de suelo, entonces lo correcto, lo formal, es definir el potencial gravitatorio cero a la altura de todas las masas, entonces no tengo potencial gravitatorio, ¿cierto? Recordemos que eso es lo que hacíamos nosotros en la unidad de energía que ustedes ya tienen más que claro. Entonces la única energía que tengo al inicio es la energía cinética de A, que vamos a calcular como mv cuadrado medios, v siendo la velocidad del enunciado, que es la velocidad que tiene A antes de chocar. Por otro lado, la energía final va a ser, en este caso, la asociada tanto a A como a B, que son las
partículas que se van a mover después de que A choque con B, ¿cierto? Habíamos dicho antes que A, al chocar, mueve a B y A continúa con movimiento. Entonces, esas van a ser las energías asociadas. Las energías, o sea, la energía final va a ser la energía cinética asociada tanto a A como a B. La energía cinética de A al final del movimiento, o sea, después del choque, la energía cinética final de A es m por la velocidad final de A al cuadrado medios, más m por la velocidad final de B al cuadrado medios. ¿Cierto? Entonces ahí tengo la energía cinética inicial y final. Reemplazando, mb cuadrado medios es igual a m por la velocidad final de A al cuadrado medios, más m por la velocidad final de B al cuadrado medios. Puedo simplificar los dos, puedo simplificar las masas, obteniendo así como ecuación que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad final de A al cuadrado más la velocidad final de B al cuadrado, obteniendo de esta manera la ecuación 2. Y ahora tengo dos ecuaciones y dos incógnitas con las cuales puedo trabajar. Despejando de la ecuación 1, voy a despejar la velocidad final, en este caso de B, que va a ser pasar restando al otro lado la velocidad de A. Entonces me va a quedar que es velocidad menos velocidad de A al final, ¿cierto? Y esa es la velocidad final de B. Esto, si yo lo sustituyo en la ecuación 2, me va a quedar velocidad al cuadrado igual a velocidad final de A al cuadrado más, reemplazo la velocidad final de B que obtuve recién, entonces B menos velocidad final de A al cuadrado. Expando el cuadrado de binomio y me va a quedar velocidad final de A al cuadrado más B cuadrado menos 2B por velocidad final de A más velocidad final de A al cuadrado. Notar que tengo velocidad al cuadrado y velocidad al cuadrado a ambos lados, por lo tanto lo puedo simplificar. Sumo estos dos, velocidad final de A, y me queda que 2 veces velocidad final de A al cuadrado menos 2 veces velocidad final de A por la velocidad inicial del enunciado es igual a 0. Puedo simplificar los dos, y como tengo velocidad final de A en cada término, puedo factorizar. Se me va a quedar velocidad final de A por velocidad final de A menos velocidad es igual a 0. Ok, y esto me da dos soluciones. Me da que o la velocidad final de A es 0, o que velocidad final de A menos la velocidad del enunciado es 0. O sea que la velocidad final de A es simplemente la velocidad V con la cual llegaba. Y esto, fíjense bien, estoy diciendo que la velocidad final de A, o sea, la velocidad de A después del choque, es igual a la velocidad al inicio del choque, ¿sí? Ese V es la velocidad con que A llega a chocar a B. Y después del choque sigue con la misma velocidad. Eso no tiene mucho sentido. La única forma que eso ocurra es que atraviese a la masa. Y eso no es el caso, ¿sí? No es el caso, simplemente chocan. Y en este caso A impacta a B, no la atraviesa. Entonces esta solución no es válida. ¿Con qué nos quedamos? Con que la velocidad final de A es 0, o sea que choca a B, y B continúa con movimiento y A se queda quieto. Y eso es algo que puede que varios o varias de ustedes hayan observado, por ejemplo, jugando pool, que cuando uno le pega una pelota, como que se queda quieta, la pelota blanca en este caso, que es la que uno golpea con el taco, la pelota blanca impacta alguna pelota, y esta se empieza a mover y la pelota blanca se queda quieta. Eso es un caso de donde se observa que a pesar de que la energía no se conserva en esa situación, porque los choques elásticos son solo ideales, como que siempre se pierde energía, ya sea por calor o en forma de sonido, como que siempre se va a perder energía. Pero ustedes se imaginarán a qué me refiero con que yo vengo la pelota A, choca a B, B continúa con movimiento y ya se queda quieto. Es lo que suele pasar en el pool. Ok, entonces ya tengo la velocidad de A después de que choca con B. Recordemos que la ecuación 1, o al menos lo que yo despejé de la ecuación 1 aquí, es que la velocidad final de B es V menos la velocidad de A. Pero la velocidad de A es 0, ¿cierto? Esto
esto lo voy a anotar en celeste. Esto es 0. Entonces la velocidad final de v después del choque, la velocidad de v después del choque es v. La velocidad v que me dan en el enunciado. Y ahí está resuelto el primer choque, el choque en v, ¿cierto? Vamos ahora por el choque en C. El choque en C es inelástico, por lo tanto, la energía no se conserva, pero me dan el coeficiente de restitución que es de 1/2. ¿Ok? Entonces, como el coeficiente de restitución es 1/2, por cierto, ¿qué es el coeficiente de restitución? Me lo dan como indicación acá en el enunciado. Me dicen, para el choque entre dos partículas, donde sus velocidades iniciales y finales se distinguen como se lee ahí, el coeficiente de restitución se define de esa manera, como la resta entre las velocidades finales partido en la resta entre las velocidades iniciales. ¿Sí? Eso es el coeficiente de restitución. Entonces, anotemos. Fíjate que acá me hablan de dos partículas A y B en el caso de la indicación, me hablan de las partículas A y B, pero como el choque es inelástico entre C y D, ¿cierto? Acá el choque es inelástico en esa parte. Entonces yo voy a escribir la definición de coeficiente de restitución en la siguiente página, pero con los subíndices C y D para que corresponda a nuestro problema, ¿cierto? Entonces es la velocidad final de C menos la velocidad final de B partido en la velocidad inicial de B menos la velocidad inicial de C. Eso es el coeficiente de restitución. ¿Y qué mide el coeficiente de restitución? En grandes términos, habla de la cantidad de energía cinética que se conserva después del movimiento, o sea, después del choque. O sea, como están las partículas, chocan, ¿cuánta energía cinética se conserva después de ese choque? Eso cuantifica de alguna manera el coeficiente de restitución. Por ejemplo, en un choque elástico, se cumple que E es 1, porque se conserva toda la energía cinética, pero por otro lado, cuando es plástico el choque, entonces el coeficiente de restitución es 0. ¿Sí? No se conserva energía cinética en ese caso, y de hecho las dos masas se mueven en conjunto. Por eso es 0, porque acá la velocidad final de ambas partículas es iguales, entonces todo este numerador se te anularía, en ese caso particular. ¿Sí? Pero eso es el coeficiente de restitución para que se cache un poquito qué significa. En el caso de este problema, el coeficiente de restitución es 1/2. Y fíjate que, ¿qué calculé yo acá? La velocidad final de v, que corresponde a v corta, para no confundir, como no decir v, para distinguir la partícula v larga, de su velocidad v corta, voy a empezar a decir v y v corta, la partícula, la velocidad, para que se cache. Entonces, v termina con velocidad v corta en el choque anterior. Y la velocidad con que termina el choque anterior es la velocidad inicial del choque siguiente. Espero que se cache eso, como que salgo de un choque con velocidad v corta y entro a otro choque con la misma velocidad v corta, y esa va a ser la velocidad inicial de v. Ahora, ¿sí? Entonces, la velocidad inicial de v va a ser v corta, que es la velocidad final del choque anterior, y tal como en el caso anterior, la velocidad inicial de C es 0, porque la partícula C está quieta antes de que sea impactada por V. Reemplazando, entonces me va a quedar que la velocidad final de C menos la velocidad final de V, partido en V menos 0, reemplazo lo que escribí antes, tiene que ser 1/2, que es el valor del coeficiente de restitución para este choque entre V y C. ¿Sí? Eso por un lado. Eso tengo por el coeficiente de restitución. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el valor absoluto? Se podrán preguntar ustedes. Bueno, la verdad es que simplemente lo puedo eliminar, ¿cierto? Entonces me va a quedar velocidad final de C menos velocidad final de V. Esto dividido en V, y esto es igual a 1/2. Lo que equivalentemente me queda velocidad final de C menos velocidad final de V igual a V medios. Ahora, ¿por qué puedo eliminar el valor absoluto? Porque la velocidad final de C siempre va a ser mayor a la velocidad final de V. ¿Sí? Supongamos, yo tengo dos posibilidades para el choque entre C y V, ¿cierto? Y acá tengo C, o sea, acá tengo V, y acá tengo C. Tengo dos posibilidades. Viene V acá, choca con V,
o sea, tengo acá B, choca con C, y eso causa que B se empiece a mover hacia acá, como que choque y se devuelva, como, entre comillas, reflejado, y luego C se empieza a mover hacia la derecha. En consecuencia, la velocidad final de B va a ser esta y la velocidad final de C va a ser esta. Entonces, fíjate que de hecho, la velocidad final de C es positiva, mientras que la velocidad final de B es negativa, por ir hacia el otro lado, pensando en un sistema de referencias convencional. Entonces, es evidente que la velocidad final de C es mayor a la velocidad final de B, porque una es positiva y otra es negativa. ¿Y qué pasa en el caso en que, supongamos que yo tengo la misma situación en la cual viene B, choca a C, y C se empieza a mover hacia acá, pero ponte tú, B no se devuelve hacia el otro lado, sino que sigue, más lento, pero sigue en la misma dirección, ¿cierto? Y las dos se terminan moviendo en la misma dirección. Velocidad final de B y, por otro lado, la velocidad final de C. Ustedes cachan que para que B choque a C y los dos se muevan en la misma dirección, la velocidad final de C también debe ser mayor a la velocidad final de B. Porque si pasara lo contrario, que la velocidad final de B fuera mayor a la velocidad final de C, entonces significa que B atravesó a C. ¿Me explico? Como para que esta velocidad sea mayor que a esta velocidad, entonces significa que B tiene que haber atravesado a C. Y eso no pasa en un choque. Entonces esto es una contradicción. Por lo tanto, sí o sí se debe cumplir en ambos casos que la velocidad final de C tiene que ser mayor a B, en el caso que estamos estudiando nosotros. En consecuencia, yo puedo eliminar el valor absoluto sin problema. Por eso puedo eliminar el valor absoluto, porque la velocidad de C siempre va a ser mayor que la de B, ya sea que B choque y se devuelva, o ya sea que choque y continúe su movimiento. Sí o sí, B va a ser más lento que C en ambos casos. ¿Ok? Eso. Espero se haya cachado por qué se puede eliminar el valor absoluto. Y esa es una ecuación que obtenemos solamente a partir del coeficiente de restitución. Veamos ahora qué pasa a partir de la conservación de momentum. ¿Sí? Nuevamente, como el momentum se conserva, el momentum inicial es igual al momentum final. ¿Y qué masas tengo yo en movimiento? Al inicio, antes del choque, solo está en movimiento la partícula B, que tiene una velocidad B larga, ¿cierto? Entonces la velocidad, o sea, B corta. Entonces la partícula B tiene una velocidad B corta, ¿cierto? Esa es la única que está en movimiento. El resto de velocidades son cero. ¿Sí? Entonces el momentum inicial es solamente el momentum asociado a la partícula B, cuyo momentum es m por v corta, ¿cierto? Masa por la velocidad de B, que es v corta. Esto igual al momentum final, tal como hicimos en el caso anterior. El momentum final es el momentum asociado al movimiento de C post-choque y de B post-choque, ¿cierto? Entonces va a ser masa por la velocidad de B después de chocar, más el momentum final de C, o sea, masa por la velocidad de C después de chocar. De igual manera, como hice antes, simplifico las masas y me queda que la velocidad V corta es la velocidad final de B más la velocidad final de C. Acá, a partir de la ecuación del coeficiente de restitución, obtuve la ecuación 3 y acá obtengo la ecuación 4. ¿Cierto? Las voy a mover, por cierto, o sea, las voy a como copiar y las voy a poner aquí para tratarlas de manera más, no sé si sencilla, pero como para que se cache más lo que quiero hacer. Esto era igual a B, y esta era la ecuación 4. Yo puedo sumar las ecuaciones, como hemos hecho varias veces con anterioridad en este curso. Puedo sumar las ecuaciones y se me van las velocidades de B, porque tengo en un caso más velocidad final de B, en el otro menos velocidad final de B, y al sumar las ecuaciones se me anula. Al sumar las dos velocidades finales de C, me queda 2 velocidad final de C, que es igual a V medios, bueno, V corta medios, más V corta, o sea, 3V corta medios,
Pasando dividiendo el 2, me queda que la velocidad final de C es 3v corta cuartos. Y ahí tengo la velocidad de la partícula C después de chocar con B. Entonces, si yo me devuelvo acá a la ecuación 4, de la ecuación 4 yo puedo deducir que la velocidad final de B va a ser B corta menos la velocidad final de C, ¿cierto? Paso restando acá la velocidad final de C y me queda la velocidad de B en términos de B corta y la velocidad final de C, la cual ya calculé, por cierto, está calculada acá. Entonces la velocidad final de B, al reemplazar, va a ser B corta menos 3 B corta cuartos, o sea, B corta cuartos. Y tengo la velocidad final de B, que es B corta cuartos. Y ahí ya tengo resuelto el choque en C. Me falta el último choque, que es el más sencillo, según yo, que es el choque plástico o perfectamente inelástico. ¿Y cuál es la gracia del choque perfectamente inelástico o plástico? Que en este caso, al final, después del choque, las masas se mueven en conjunto. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en el choque plástico. O sea, como C y D chocan plásticamente, o perfecta inelásticamente, lo que ocurre es que la velocidad final de C es igual a la velocidad final de D, en el choque en D. Antes del choque, C se está moviendo, impacta D, y después de ese choque, C y D se mueven en conjunto. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos acá. ¿Ok? Entonces no necesito una segunda ecuación, como que antes, si se fijan, yo acá tenía la velocidad final de B y la velocidad final de C, y necesitaba una segunda ecuación que sacaba del coeficiente de restitución o de la conservación de la energía, para así tener un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas que pudiera resolver. Pero acá, si se fijan, la incógnita es solo una, que es la velocidad final de ambas partículas. ¿Sí? Entonces, en este caso, la velocidad final de C y la velocidad final de D son ambas iguales y la voy a denotar como velocidad velocidad final sub CD. Pongo acá CD como el subíndice porque es la misma para C como para D. ¿Ok? Entonces me basta aplicar conservación de momentum. O sea que el momentum al inicio es igual al momentum al final. Y tengo que ver cuál es el momentum al inicio. Tal como en el caso anterior. La velocidad acá con que salía B del choque en B era la velocidad B corta. Y esa velocidad B corta era la velocidad inicial de B cuando chocaba con C. Suena un poco trabalenguas, pero espero se vaya entendiendo. La velocidad con que salía una partícula de un choque era la velocidad inicial del siguiente choque. Acá es lo mismo. La velocidad con que sale C del choque anterior era 3b corta cuartos, ¿cierto? Esa es la velocidad final del choque anterior. Y esa va a ser la velocidad inicial del choque que vamos a ver ahora. Entonces ahora la velocidad inicial de la partícula C es 3b corta cuartos. Por tanto, el momentum inicial, en este caso, va a ser simplemente el movimiento asociado a, eh, a C. ¿Okay? Entonces va a ser la masa por su velocidad, que es 3b corta cuartos. Y eso va a ser igual a, en este caso, el momentum final del sistema, que va a ser el momentum final de C más el momentum final de D, ¿cierto? Pero el momentum final de C y el momentum final de D son ambos iguales, puesto que se mueven con igual velocidad después de chocar. Entonces va a ser su masa por su velocidad final, que ya dijimos que era velocidad final de C y D, más M por V, F, C, D. Nuevamente se me van las masas, sumo estos dos términos y me queda que 3b cuartos es igual a 2 velocidad final CD, de lo cual puedo despejar que la velocidad final tanto de C como de D después de chocar es 3b octavos. Paso dividiendo el 2 y me queda 3b octavos. ¿Sí? Y ahí tengo todas las velocidades
de cada una de las partículas después de cada uno de los choques. Ahora, en estricto rigor acá no fui muy riguroso porque el momentum final, o sea, el momentum inicial, mejor dicho, bueno, el inicial y el final, yo dije que el momentum inicial se asociaba solo a la partícula C, pero recordemos que cuando chocaban en C, la partícula B igual quedaba con una velocidad, ¿sí? Entonces, en estricto rigor yo también debería sumar el momentum asociado a la partícula B. Pero ¿qué pasa? Que en el momentum final, que me queda, que es el momentum, está aquí, no lo voy a escribir de nuevo porque ya está acá, es el momentum, claro, el momentum asociado a C, asociado a D, pero también aparece el mismo momentum asociado a B, que es el mismo que al inicio, porque B no ha chocado con nada, sigue con la misma velocidad. Entonces, como tengo el mismo momentum en ambos lados de la igualdad, simplemente se cancela. Por eso no afecta la respuesta. Para ser riguroso, ¿yo debería incorporarlo? Sí. Pero si no lo hacen, no va a pasar nada con su respuesta, igual va a estar correcta, porque no cambia el momentum del sistema porque, por el movimiento de B, porque B no va a chocar con nada. Eso. Y ahí está terminada la parte A. Ahora vamos por la parte B, igual fue un poco largo, pero no era difícil, solo que era harto lo que había que hacer. Ahora en la parte B me dicen determinar las velocidades de las partículas en función del tiempo y evaluar la energía del sistema compuesto por estas 4 partículas desde el instante inicial hasta después del choque en B. Graficar esta energía en función del tiempo. Ok. Entonces me piden la función velocidad de cada una de las partículas en función del tiempo. Entonces la velocidad de A en función del tiempo, la velocidad de B en función del tiempo, la velocidad de C en función del tiempo y la velocidad de D en función del tiempo. Me piden todas estas cosas, ¿ya? Y yo sé cómo hacer, yo puedo hacerlo, es un poco latero, ya van a ver, pero en verdad no es tan difícil, simplemente tengo que ver cuáles son los instantes de interés y cuál es la velocidad de cada una de las partículas durante estos instantes de interés. ¿Ya? Para eso me voy a devolver un poquito al mono y lo voy a traer a la página donde estoy ahora para que lo revisemos con más detalle. Estoy en esta página acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los instantes de interés? Bueno, el instante inicial, t igual a 0, lo definimos en el momento, lo definimos desde que la partícula sale con velocidad v corta, desde la posición A. Luego, el instante de interés, los instantes de interés van a ser 3, que va a ser acá, lo vamos a llamar T sub AD, que corresponde al instante en el cual la partícula A choca con B. Por eso le pongo los subíndices AB, para que se entienda. Otro instante de interés es aquí, que le vamos a denominar T sub BC, que es cuando la partícula B después choca con C. Y ya se imaginarán cuál es el último, es acá, cuando la partícula C choca con D, y le ponemos el instante T sub CD. Esos son los 3 instantes de interés que, valga la redundancia, nos van a interesar para encontrar la función velocidad en función del tiempo. ¿Ok? ¿Cuánto valen cada uno de estos instantes? Los podemos calcular. ¿Por qué? Porque sabemos la velocidad de la partícula y sabemos la distancia que recorre. Y en grandes términos, nosotros sabemos que velocidad es distancia partido en tiempo. ¿Sí? Como de manera muy burda. En verdad, por supuesto que hay un formalismo. Ustedes saben que en verdad esta distancia, nosotros lo que decimos es que posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Entonces decimos que ahí que velocidad en verdad es posición final menos posición inicial, partido en tiempo final menos tiempo inicial, pero en grandes rasgos lo vamos a tener así, ¿no? No, entiéndase que cualquiera de las dos para efectos prácticos de lo que vamos a hacer ahora sirve, ¿ok? ¿Por qué? Porque la distancia recorrida acá es L, ¿cierto? Yo recorro la distancia L acá y lo hago a una velocidad V, ¿cierto? Voy a borrar un poco esto, o sea, no lo voy a borrar, esto lo voy a mover para acá y esto sí lo voy a borrar. Entonces, para obtener el tiempo a sub B,
Yo sé que hasta acá recorro una distancia L a una velocidad V. Entonces, yo estoy recorriendo con una distancia V corta, una distancia L, en un tiempo A sub V, ¿cierto? En un tiempo T sub AB, mejor dicho. De esta manera, el tiempo T sub AB va a ser L partido en V larga, o sea, en V corta. Y ahí está el primer instante de interés. Luego, ¿cuál es el otro instante de interés? En este caso, va a ser el instante de acá, T sub BC, ¿cierto? Que en este caso vamos a ocupar la ecuación de aquí. La distancia recorrida, en este caso, es L. Entonces, ¿con qué velocidad lo estoy haciendo, por cierto? La velocidad acá de la partícula B es V corta, ¿cierto? Recordemos que acá, en este trayecto, la velocidad de B es V corta. Entonces, V corta va a ser igual a la distancia que recorre, ¿cierto? Ok, ahora sí, perdón, fui interrumpido. Claro, ocupando esta ecuación de aquí, esta sería la distancia recorrida, ¿cierto? Sería L, la distancia que recorro. Partido en el instante final, que en el instante en el cual yo impacto acá con C, el instante final sería T sub BC, que quiero encontrar, pero si estoy partiendo desde aquí, en este caso va a ser T sub AB. Equivalentemente, paso multiplicando el denominador y paso dividiendo B corta, y me queda que T sub BC menos T sub AB es igual a L partido en B. O sea que T sub BC es igual a T sub AB más L partido en B corta. ¿Cuánto vale T sub AB? Vale L partido en B corta. Por lo que al sumarlo con otro, L partido en B corta, se obtiene 2 L partido en B corta. Y ahí tengo el otro instante de interés. El último instante de interés va a ser de manera totalmente análoga. Ocupo esta ecuación. ¿Con qué velocidad va C acá a impactar a D? Lo hace con velocidad 3v corta cuartos, ¿cierto? Retrocedan el video si es que no se acuerdan por qué era esa la velocidad. Lo habíamos calculado antes. Entonces la velocidad es 3v corta cuartos. La distancia recorrida, en este caso nuevamente, es L. Y esto va a dividir a el instante final, o sea, el instante donde yo impacto finalmente con D, que es T sub CD, menos T sub BC, ¿cierto? El instante inicial, desde donde parte la partícula C con esta velocidad, que parte en el instante, en este instante de acá, ¿cierto? Este instante de ahí, T sub BC, que ya habíamos calculado recién. De manera totalmente análoga como lo hicimos antes, me va a quedar T sub CD menos T sub BC igual a L por, como paso, en este caso, el 4 multiplicando y el 3b dividiendo, me va a quedar 4L partido en 3b corta, o sea que T sub CD es 4L partido en 3b corta, más T sub BC, el cual, por cierto, vale, calculado antes, 2L partido en b corta. O sea, 4L partido en 3b corta, más 2L partido en b corta. Efectuando la suma, me queda que T sub CD es 10L partido en 3b corta. Y ahí están los tres instantes de interés en términos de los datos del problema. Ahora que tengo recién los instantes de interés en términos de datos del problema, voy a hacer las funciones de velocidad en función del tiempo. Esto es más que nada cinemática, como que ya la parte de momentum como que acá ya se perdió, pero si quieren como en verdad aprenderlo de momentum y como que esto ya no, la parte de cinemática no les interesa tanto, no lo consideran tan necesario, pueden adelantar el video hasta cuando llegue a la parte P2, como que spoiler que esto va a ser solo cinemática y formalizar en este caso la parte de la velocidad en función del tiempo y la energía, que es el gráfico que me piden. Como les adelanto. No sé si alguien quiere adelantarse todo esto. Una vez aclarado eso, bueno, la velocidad de la partícula A va a tener dos valores de velocidad, ¿cierto? La velocidad V, con la que parte acá,
y luego cuando impacta a B, y la velocidad de A después de impactar a B es 0. Entonces solo tengo dos valores, ¿cierto? Entonces la velocidad A solamente toma dos valores. V al inicio y luego cuando impacta, 0. Entonces vale V cuando el tiempo está entre 0, o sea, acá cuando partí, entre 0 y T sub AB, y luego la velocidad vale 0 cuando ya estoy en tiempos superiores a T sub AB. O sea, una vez que yo ya impacté a la partícula B para instantes superiores a ese momento, la velocidad de la partícula A es 0, ya se quedó quieta. ¿Y cuánto vale T sub AB? Recordemos, lo habíamos calculado aquí, es L partido en B. Entonces, reemplazo L partido en B. Para B va a ser una dinámica muy parecida, solamente que ahora toma tres valores. Por cierto, espero que se cache que esta es una función por partes. Ojalá que esto ustedes ya lo hayan visto en algún momento. Se refiere a que cuando el argumento de la función está entre 0 y L partido en B, la función velocidad vale B, pero cuando el argumento es mayor a otro valor, su argumento cambia y ahora en este caso es 0. ¿Sí? Las funciones por partes las van a ver con más detalle más adelante durante el semestre. Espero que ya la estén empezando a ver. Sería bueno que la empiecen a ver. Bien, entonces para B, nuevamente, o sea, tal como en el caso anterior, voy a tener distintos valores, pero en este caso no van a ser solo dos, sino que van a ser tres, ¿cierto? Porque al principio B está quieto, después es impactado por B, o sea, perdón, B es impactado por A. Una vez que B es impactado por A, se empieza a mover con rapidez B corta, y después impacta C y su rapidez es V cuartos, V corta cuartos. Si es que recuerdan lo que hicimos en partes anteriores, ¿sí? Como que tengo 0, luego me muevo con B y luego me muevo con V corta cuartos. Entonces tengo tres valores posibles: 0, V corta y V corta cuartos. Tengo velocidad 0 desde el inicio hasta que la partícula A impacta a la partícula B. Luego tengo la rapidez V corta entre que A impactó a B y hasta que B impactó a C. En ese momento la rapidez se reduce a B corta cuartos, la cual se mantiene desde ese instante en adelante. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir este gráfico. T sub AB ya lo habíamos calculado, era L partido en B corta, lo reemplazo en estos dos. Y T sub BC era 2L partido en B corta. Entonces lo reemplazo aquí y acá. Y ahí tengo dos de las cuatro funciones. Me falta la siguiente, que su obtención es bastante análoga. Nuevamente, C, la partícula C tiene tres posibles velocidades. 0 al inicio, antes de que sea impactada por la partícula B, ¿cierto? Volvamos al mono. 0 hasta que B llega y le impacta. Luego, una vez que es impactada por la partícula B, C se empieza a mover con rapidez 3V corta cuartos, ¿cierto? Entonces esa es la tercera velocidad. Y luego, cuando impacta con D, y se mueven en conjunto estas dos con rapidez 3V corta octavos, ¿cierto? Recuerden que el choque entre C y D es inelástico y en consecuencia se mueven en conjunto estas dos masas, con la rapidez 3V corta octavos. ¿Ok? Es 0 la velocidad entre el instante inicial 0 y hasta que la partícula B impacta a C y ahí empieza a moverse, ¿cierto? Por eso entre 0 y T sub BC. Luego, de este instante en adelante hasta que la partícula C impacta con la partícula D, se mueve con la rapidez calculada antes, y luego para instantes mayores a este tiempo, se mueve en conjunto con D con la rapidez 3V corta octavos que calculamos antes. Reemplazando cada uno de estos valores, esto era 2L partido en V corta, 2L partido en V corta,
Y esto de acá sería 10L partido en 3B corta. Y esa es la tercera función velocidad en función del tiempo. Me falta la última, que es relativamente fácil de obtener, puesto que ahora son solamente dos valores. 0, la velocidad con que parto, y luego, cuando se empieza a mover en conjunto con la partícula C, se mueven a una rapidez de 3b corta octavos. Después, el conjunto de las partículas C y D nos choca con otra partícula, entonces es su velocidad desde el instante en que chocan hasta el infinito. Entonces, la partícula D está en reposo desde el instante inicial hasta que la partícula C la impacta en el instante t sub cd, como discutimos anteriormente, y luego desde t sub cd en adelante, la partícula se mueve con rapidez 3b0, o sea, 3b corta octavos, con conjunto con C, como discutimos antes. Y este valor de t sub cd es 10L partido en 3b corta, que reemplazamos acá. Y ahí están las cuatro, funciones de velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Bien, ahora lo único que me faltaría es el análisis de la energía, que voy a dividir por etapas. ¿Sí? Tal como estas velocidades, yo acá dividí por etapas en instantes de interés. Voy a borrar un poquito lo que tenía para que lo que explique se cache. ¿Sí? Ah, no, los instantes no los voy a borrar, pero sí todo esto. Ahí. Entonces, entre que A choca a B, hay una, entre el instante en que A choca a B, tengo una energía mecánica a B. Luego, la energía entre los instantes, o sea, entre que B choca a C, voy a tener la energía mecánica BC. Luego, una vez que B choca con C, C se va a empezar a mover y luego voy a tener otra energía mecánica, CD, y luego cuando C choque con D, voy a tener otra energía mecánica, E sub D infinito, ¿sí? Desde que C choca con D hasta el infinito. Entonces voy a tener distintos valores para la energía mecánica. Esta energía mecánica va a ir cambiando a medida que las partículas van chocando, puesto que a medida que van chocando, como vimos con anterioridad, la energía mecánica se va a ir perdiendo, dependiendo de si el choque es inelástico o no. ¿Ok? Entonces veamos cuál es la energía en el intervalo AB, ¿cierto? Entiendas el intervalo AB cuando A se está moviendo para chocar a B, ¿sí? La única energía que está presente en ese momento es la energía cinética asociada a A, como vimos antes, puesto que es la única partícula que se está moviendo. El resto de masas están quietas. ¿Y cuál es la energía cinética de A en ese momento? Como trae velocidad v corta, es m por v corta cuadrado menos, ¿sí? Luego, en el intervalo BC, o sea, cuando B se está moviendo ahora para chocar, en este caso, a C, es la energía cinética de B, únicamente, ¿cierto? Y la energía cinética de B, en este caso, es m por su velocidad al cuadrado medios. ¿Y cuál es la velocidad que tiene la partícula B, en este caso? B corta. Recordemos que la energía mecánica, como el choque entre A y B era elástico, la energía mecánica no se perdió. Por lo tanto, toda la energía que tiene, en este caso B, es la energía cinética que tenía A antes. Por eso la energía son iguales en este caso. Esto era esperable, ¿cierto? Recordemos también que habíamos obtenido que la velocidad de B después del choque era precisamente B corta. Y acá se ve lo de la conservación de la energía. Luego, en el intervalo CD, o sea, cuando ahora C se está moviendo para chocar a D, la energía cinética presente va a ser la energía cinética de la partícula C. Pero no solo la partícula C, sino también de la partícula B, ¿cierto? Recordemos que mientras que C se está moviendo para chocar a D, en el choque entre C y B, la partícula C y B, B chocó con C, C se empezó a mover, pero B también se sigue moviendo. Entonces también hay una energía cinética
asociada a B, ¿ya? La energía cinética asociada a C va a ser m por la velocidad de C al cuadrado medios, y la energía de B va a ser m por la velocidad de B al cuadrado medios, ¿ok? ¿Cuál es la velocidad de C después de que choca con B? Recordemos que lo habíamos calculado, era 3b corta cuartos, lo cual va al cuadrado. La velocidad de B después de chocar con C es b cuartos, lo cual también va al cuadrado, ¿sí? Desarrollando me va a quedar m medios por 9b corta partido en 16, elevado al cuadrado, entonces esto va al cuadrado, más m medios por b al cuadrado partido en 16. ¿Cierto? Efectuando la suma, acá me va a quedar 10mb cuadrado partido en 16. O, visto de otra manera, esto va a ser 10 octavos. A ver, sí, me confundí, me equivoqué aquí. Porque es 2 por 16. Entonces, como acá es 2 por 16, es 32. ¿Sí? Entonces, el resultado es 10mb cuadrado partido en 32. Disculpen por eso. Esto yo lo puedo escribir como 10 partido en 16 por mb cuadrado medios. Y esta, fíjense, es la energía mecánica al inicio. Entonces esto yo lo podría reescribir como 10 partido en 16 por la energía mecánica que tenía al inicio. ¿Sí? Ahora, me falta un último intervalo que correspondería al intervalo de infinito, que sería cuando C choca con D finalmente, y ahora D se empieza a mover y se mueve hasta el infinito porque no hay ninguna otra partícula con la cual chocar, que sería la energía cinética, fíjense, asociada al conjunto CD. ¿Por qué? Porque ahora C y D se mueven en conjunto con la misma velocidad. ¿Sí? Pero por las mismas razones que antes, voy a tener la energía cinética de B también, porque a medida que, o sea, C y D chocan, se siguen moviendo, pero todo este tiempo también B se estuvo moviendo en paralelo, después de que chocó con C. ¿Ok? Entonces también tengo que contemplar esa energía cinética. Por lo tanto, la energía cinética del conjunto C y D va a ser 2m por la velocidad del conjunto CD al cuadrado medios, más la cinética de B, que ya habíamos calculado antes, que era m medios por b corta partido en 4. Y esto está al cuadrado. Ok, no recuerdo exactamente en qué quedé, pero, claro, la energía cinética asociada al conjunto CD más energía cinética asociada a la partícula B. La partícula B, su energía cinética ya la habíamos calculado antes. Y el conjunto CD tiene la velocidad CD que nosotros ya habíamos calculado antes. Y pongo 2m porque es la masa del conjunto. ¿Ok? La energía cinética de CD va a ser en este caso la masa de C más la masa de D, que ambas son iguales, por la velocidad de ese conjunto al cuadrado medios. ¿Sí? Esto también ustedes lo pueden escribir como que la energía cinética del conjunto CD, si es que quieren verlo de una forma aún más explícita, es la energía cinética de C más la energía cinética de D, por separado. La energía cinética de C es su masa por la velocidad que tiene al cuadrado medios, más su masa, en este caso viendo la energía cinética de D, que es su velocidad al cuadrado medios, y fíjense que la velocidad de C y la velocidad de D son iguales porque se están moviendo en conjunto. Y al hacer esto, recupero el resultado que tengo acá arriba, ¿cierto? Resultado en el cual, por cierto, yo puedo simplificar los dos, me va a quedar m por la velocidad del conjunto CD, recordemos 3b corta octavos, que esto está al cuadrado, más, en este caso, mb cuadrado partido en 16. ¿Sí? Esto me va a dar como resultado, al elevar al cuadrado y multiplicar por la masa, me va a quedar 9b cuadrado partido en 64. Perdón. 9m b cuadrado partido en 64 más, en este caso, m b cuadrado partido en 16. Voy a obtener como resultado de esto, déjenme comprobar que
es el correcto. Nuevamente acá es 32, disculpen. Y ahí me quedaría entonces 11 mv cuadrado partido en 64. Y esto lo podemos expresar como 11 partido en 32 por mv cuadrado medios, o sea, 11/32 de la energía inicial. Y ahí tenemos todas las energías en cada uno de los intervalos. Por lo tanto, si yo lo grafico, lo voy a hacer esto más o menos rápido para pasar al siguiente problema y que el video no quede tan largo. En este eje voy a poner la energía, en este eje el tiempo, tengo el instante T sub AB, T sub C, T sub BC y T sub CD. Y acá yo tengo la energía en el intervalo AB, acá la energía en el intervalo BC, acá la energía en el intervalo CD y acá la energía en el intervalo de infinito. Todas las energías que habíamos calculado antes. La energía en el intervalo AB y en el intervalo BC son iguales. Entonces acá, desde aquí hasta aquí, va a tener el mismo valor. Desde aquí hasta aquí va a tener el mismo valor, que era, si recuerdan, mv corta cuadrado medios. Luego, cuando choca B con C, ahí la energía se reduce y si recordamos, queda del valor, la energía termina valiendo 10/32 avos de mv cuadrado. O sea, vamos a terminar por aquí aproximadamente hasta cuando choque con, en este caso, cuando C choque con D, y ahí la energía en este instante vale 10 mv cuadrado partido en 32. Luego, cuando choca con D, la energía se reduce aún más. Y me queda que la energía mecánica, luego, vale 11 partido en 64 mv cuadrado. Y ahí está el gráfico de las energías en función del tiempo. Bueno, borremos esto para que quede un poco más prolijo. Ahí está el gráfico de las energías en función del tiempo. ¿Sí? Puede que, si en algún momento fui un poco rápido, siéntanse como con total libertad de hacer preguntas por el foro, por el correo, en verdad no hay ningún problema. La idea de... Yo no soy muy fanático de hacer auxiliares grabados y subírselos, pero son un poco órdenes de la escuela, entonces como que no hay mucho que yo pueda hacer. Pasemos entonces ahora a el segundo problema. Bien, veamos ahora entonces el segundo problema. Me dice, una acróbata de masa MA usa un trampolín para saltar hacia arriba con una rapidez inicial v sub 0, como se muestra en la figura. En su recorrido vertical, a una altura h sub 0, el acróbata agarra a un payaso de masa m sub b. Calcula la altura máxima h sub f a la que llega el par payaso-acróbata y suponga que el tiempo que le toma al acróbata en agarrar al payaso es despreciable. Bueno, lo primero que esto está malo, como que esto debería ser m sub a y esto debería ser m sub b, como para ser consistentes con el enunciado. Este es el acróbata y este es el payaso, y ahí están bien puestas las masas, como primero lo primero, la figura está incorrecta. Una vez dicho eso, claro, este problema, como dije antes de partir la P1, mezcla más energía con momentum que el problema anterior, como que se ocupó energía solo una vez. Ahora, este es un problema un poco más típico de control. De hecho, este es un problema de control. Así que este es como el problema más típico que me gustaría que entiendan cómo se resuelve. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos acá al compadre, que lo voy a redibujar de nuevo para moverlo con el lápiz. Tenemos al compadre que está acá, que salta con una rapidez de 0 hasta llegar acá. Acá se amarra ellos dos
y terminan moviéndose en conjunto después, hasta llegar a una altura final, ¿cierto? Que de hecho me piden encontrar. Entonces, ¿qué es lo que uno pensaría hacer? Porque este es un problema de momentum, incluso alguien podría pensar si es tan simple como mediante conservación de la energía, como que en todo el trayecto el cambio de energía es cero, ¿cierto? Energía inicial acá, la cinética de este compadre, y luego energía gravitatoria asociada a la altura final que me piden de las dos masas que están acá arriba, ¿cierto? Eso es lo que uno tendría a pensar. Pero sin embargo, eso no es correcto, puesto que en todo este trayecto la energía no es conservada. ¿Sí? La energía no es conservada. La energía desde inicio hasta fin no se conserva precisamente por lo que pasa aquí, ¿ya? Porque acá va a venir el, el acróbata va a venir y va a agarrar al payaso. Y en el momento en que el acróbata agarra al payaso, esto se considera un choque. Y no cualquier choque, sino que un choque plástico. Un choque perfectamente inelástico. Y cuando el choque es inelástico, en particular perfectamente inelástico, la energía no es conservada. Entonces, hay una pérdida de energía. Por lo tanto, no puedo asumir que la energía se conserva de inicio a fin porque en el momento en que acá chocan, energía se pierde. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno hace dos etapas, ¿cierto? Acá, la etapa 1, te lo voy a poner en azul mejor. La etapa 1, donde el acróbata sube donde está el payaso. Luego, acá otra etapa intermedia, que vamos a ponerle etapa 2, donde el acróbata agarra al payaso. Y finalmente, lo que está acá, que sería la etapa 3 del movimiento, que es donde acróbata y payaso suben en conjunto, ¿ya? Entonces esas son las tres etapas. Entonces fíjate que en vez de hacer una gran conservación de la energía, el procedimiento a hacer va a ser estudiar qué es lo que pasa acá, en el momento en que se agarran, que es donde se pierde energía, pero al tratarse de un choque se conserva momentum, y después qué es lo que pasa una vez que ya se agarran y suben hasta suben hasta la altura final. ¿Ok? Entonces, esas son las tres etapas que vamos a discutir. Vamos primero con la etapa 1, que es cuando el acróbata sube hasta donde está el payaso, lo cual lo podemos abordar fácilmente por conservación de la energía. ¿Sí? ¿Por qué conservación de la energía? Porque acá, en el momento en que el acróbata sale con rapidez de cero, tiene una energía cinética, ¿cierto? Entonces, en la etapa 1 la energía es conservada, pues no hay ninguna fuerza no conservativa, no hay roce, no hay ninguna pérdida de energía, al menos hasta antes de agarrar al payaso, no hay ninguna pérdida de energía. Entonces, en particular, la energía al inicio es igual a la energía al final. La energía al inicio, tal como dije recién, va a ser la cinética inicial asociada al acróbata, ¿cierto? Pero yo tengo que definir, como buen problema de energía, tengo que definir un cero de potencial, el cual lo voy a definir, bien típicamente, a nivel de suelo. Entonces, a nivel de suelo, yo tengo un potencial gravitatorio. O sea, a nivel de suelo tengo el potencial gravitatorio cero. En consecuencia, voy a borrar un poco al compadre aquí porque aún no llega hasta allá. Estamos recién en la etapa 1. De hecho, en vez de borrarlo, lo voy a mover hasta por acá porque después me va a servir para la explicación. Tengo acá al payaso, que voy a denotar por el subíndice P, que está a una altura h sub 0, ¿verdad? Entonces, como tengo una masa
a una altura, tengo que considerar eso. Entonces voy a tener una gravitatoria inicial, pero no asociada al acróbata, sino asociada al payaso, que se nota por el subíndice B que me dieron en el enunciado. Entonces, ¿todas las energías se van a sumar? Sí. Sí. Antes yo tenía que la energía mecánica era simplemente la cinética más la potencial gravitatoria más la potencial elástica, ¿cierto? Pero eso era para una pura partícula, ¿cierto? Y se me decía que esa era la energía de la partícula. Pero ¿qué pasa? Que ahora como estamos en sistemas de n partículas, entonces ahora la cosa cambia un poco. Entonces, esto sigue siendo igual, pero solamente que ahora la energía cinética va a ser la suma de todas las energías cinéticas habidas y por haber. La energía potencial gravitatoria va a ser la suma de todas las energías potenciales gravitatorias de todas las partículas. La energía potencial elástica va a ser la suma de todas las potenciales elásticas que existan de cada una de las partículas, ¿sí? Entonces, en particular, esto que estoy acá, estoy sumando 0, que es la energía potencial gravitatoria de A al inicio, y ahí tengo la energía potencial gravitatoria del sistema completo, ¿cierto? Según lo que digo. Pero esto en verdad es 0, porque el acróbata al inicio está en el 0 potencial, entonces no lo sumo. Entonces ahí me queda la energía potencial gravitatoria, que es solo la asociada al payaso, y la energía mecánica al inicio. Luego, la energía mecánica al final es cuando ya el compadre está acá, pero aún no agarra al amigo, aún no agarra el acróbata, aún no agarra al payaso, porque si lo agarra se pierde la energía, entonces estoy en el instante justo antes de que lo agarre, ¿sí? Infinitesimalmente antes de que agarre al payaso, ese es el instante final es justo antes de agarrar al payaso, lo repito varias veces para que quede claro. El instante final es justo antes de agarrar al payaso, no cuando lo agarra, sino justo antes. Y justo antes, ¿qué energías tengo? Tengo una cinética final del acróbata. El payaso, por cierto, antes no tenía cinética, pues no se estaba moviendo, ahora tampoco se está moviendo. Más gravitatoria final asociada también al acróbata, pues ahora el acróbata también está a una altura respecto del potencial, más la gravitatoria final, pero asociada en este caso al payaso. ¿Sí? Esto lo voy a encerrar en un recuadro y voy a trabajar con la conservación de la energía. Energía inicial es igual a energía final, reemplazando las energías que tenemos que escribí antes. Me va a quedar que cinética inicial del acróbata más gravitatoria inicial del payaso es igual a cinética final del acróbata más gravitatoria final del acróbata más gravitatoria final del payaso. Pero ¿qué pasa? Que el payaso nunca cambió su altura. El payaso siempre está a una altura h0. Entonces, en particular, la gravitatoria final del payaso es igual a la gravitatoria inicial del payaso. ¿Sí? Entonces, como esos dos términos son iguales, y ambos van a ser igual a mgh0, los puedo simplemente simplificar. De esta manera, la ecuación de la conservación de energía se reduce simplemente a las energías asociadas al acróbata. Pero eso no significa que no existan energías asociadas al payaso. Sí existen. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Puede que en este caso no aparezcan porque el payaso no cambió su altura en el camino. Pero si hubiera cambiado su altura, entonces habría que contemplar eso. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál es la cinética del acróbata al inicio? Va a ser la masa por su velocidad al inicio, que me dicen en el enunciado y en la figura, que es v0 cuadrado, o sea que es v0, entonces su cinética va a ser m v0 cuadrado, medios, igual a la velocidad, o sea, a la cinética final del acróbata, que se asocia a una velocidad final que yo a priori no conozco, pero que puedo encontrar. Entonces, m por una velocidad final al cuadrado medios, velocidad final que, nuevamente, no conozco, pero puedo encontrar, más la gravitatoria asociada al acróbata. El acróbata ya está a una altura h0, ¿cierto? Pero justo en el instante antes de agarrar al payaso, aún no lo agarra, pero está en la altura para poder agarrarlo, está en h0.
Entonces va a ser m por g h0. H0 que por cierto es dato. Se me van todas estas masas. ¿Y de acá qué voy a despejar yo? Voy a despejar la velocidad final. Esta velocidad de aquí, que no conozco, ¿cierto? ¿Cierto? Si bien lo que me piden, si no me equivoco, es en este caso la altura final, de esta velocidad no la conozco, por tanto la voy a despejar, ¿sí? Y despejando esa velocidad, más adelante van a ver que vamos a poder despejar la altura final. ¿Ok? Voy a multiplicar por 2 también. Toda la ecuación entonces me va a quedar b0 cuadrado es igual a velocidad final al cuadrado más 2gh0. De esta manera la velocidad final va a ser b0 cuadrado menos 2gh0. Todo esto en raíz. Uy. Todo esto en raíz, ¿sí? Esto viene de pasar restando al otro lado el 2gh0 y tomar la raíz al tiro. Y ahí me queda la velocidad final, o sea, la velocidad con la cual llega en verdad el acróbata a agarrar al payaso. Esa es la velocidad con que llega el acróbata a agarrar al payaso. ¿Ok? Vamos ahora a la etapa 2, que es cuando ya lo agarra, ¿sí? Que es cuando, ¡pum!, ya lo pescó. ¿Ok? Entonces, ¿qué aplico yo en la etapa 2? Como dije anteriormente, la etapa 2 corresponde a un choque perfectamente inelástico en especial. Entonces yo lo que voy a hacer en la etapa 2 es plantear conservación de momentum. Delta P es 0, entonces momentum inicial es igual a momentum final. Pero una de las cosas, no sé si ustedes se acuerdan, con la profe, dijo que para que el momentum sea 0, para que el cambio de momentum sea 0 y este se conserve, sí o sí la suma de fuerzas externas debe ser 0. Y en este caso la suma de fuerzas externas no es 0, pues tengo la gravedad actuando, ¿cierto? Tengo la gravedad que me está en este caso eh, tirando hacia abajo, entonces tengo fuerza-peso actuando. Entonces, ¿por qué si la suma de fuerzas externas es 0, de igual manera puedo conservar momentum? Porque, no sé si lo escribí en alguna parte antes, pero sí, no lo escribí antes. Veámoslo ahora. Suma de fuerzas, o fuerza neta, a ustedes se les definió desde el inicio como masa por aceleración. Pero eso no es del todo correcto. Esto es solo en el caso en que la masa sea constante. Si la masa no es constante, entonces la verdadera ley de Newton es cambio de momentum en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Lo cual, pasando multiplicando el delta t, me queda que el cambio de momentum es el delta de t por la suma de fuerzas. Que si es que la suma de fuerzas es 0, o sea, no tengo fuerzas externas actuando, entonces todo este lado se me anula y me queda que delta P es igual a 0. ¿Cierto? Eso es en el caso de que la suma de fuerzas externas sea 0. Pero ¿qué pasa ahora? Que si bien la suma de fuerzas no es 0, este delta T sí es 0. ¿Por qué? Porque la interacción entre payaso y acróbata es muy breve. Es infinitesimalmente pequeña, entonces el tiempo que dura su interacción es despreciable. De hecho, me lo dicen en el enunciado. Suponga que el tiempo que le toma al acróbata agarrar al payaso es despreciable. Como ese tiempo es despreciable, la interacción entre ellos dos toma un delta t prácticamente nulo, entonces el delta p recupero nuevamente que delta p es 0. Esto es lo que se llama conservación del momentum local, ¿sí? Que es distinto a la conservación de momentum global, porque global significa que en cualquier momento que es con instante inicial, es con otro instante final, y en todo momento se va a haber conservado el momentum entre medio. En todo momento se conserva el momentum. Me acabo de dar cuenta de lo que dije. Pero en este caso, cuando va acá el acróbata y agarra al payaso, el momentum no se conserva desde que sale de acá hasta que llega a agarrarlo. No, solo se conserva en el momento en que lo agarra. ¿Sí? Solo en ese instante. Y eso es lo que se llama conservación de momentum local. Y que es válido porque el tiempo en que interactúan el acróbata y el payaso es despreciable.
para que lo tengan en cuenta si es que en algún momento les surge la duda de por qué si la suma de fuerzas no es cero igual se conserva momentum, porque solo se conserva momentum en el momento en que se agarra, no en otro momento. En otros instantes no se va a cumplir, ¿sí? Porque tengo las fuerzas externas que están actuando. ¿Ok? Entonces, filo, momentum se conserva. Entonces, ¿cuál es el momentum inicial? ¿Cuál es la masa que yo tengo en verdad en movimiento? El acróbata. El acróbata. El payaso, antes de que lo agarre, sigue estando quieto. Entonces, el momentum inicial es solamente el momentum asociado al acróbata. ¿Sí? Entonces, por eso, momentum inicial del acróbata. Y eso va a ser igual al momentum final, que ahora ya, una vez que ya se agarran, eh, ahora los dos se empiezan a mover en conjunto, ¿cierto? Entonces tengo el momentum del acróbata y el momentum del payaso. Y los dos se mueven con igual velocidad. Que a priori no conozco, pero que puedo calcular. Entonces momentum final va a ser momentum final asociado al acróbata, pero también el momentum final asociado al payaso. ¿Ok? El momentum inicial asociado al acróbata es, por supuesto, su masa por su velocidad. Entonces, masa del acróbata por su velocidad. ¿Y cuál es la velocidad del acróbata? Al inicio, recordemos, ¿cuál es el instante inicial? ¿Cuál es el instante inicial acá? Acá el instante inicial es justo antes de que el acróbata agarró el payaso. Y acá el instante final es justo después de que ya lo agarró, empiezan a subir en conjunto, ¿ya? Para que eso quede claro. Inicio, justo antes de que lo agarre. Final, justo después de que lo agarre, porque es conservación de momentum local, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial? La velocidad que lleva justo antes de agarrar al payaso. ¿Y cuál es la velocidad que tiene justo antes de agarrar al payaso? Esta que calculamos por conservación de la energía, si es que bien lo recuerdo. Entonces va a ser m por velocidad final, pongámosle velocidad final de momento, de ahí vamos a escribir su valor completo. Y momentum final del acróbata va a ser su masa del acróbata por cierta velocidad que va a tener después de agarrarlo, que velocidad que no conozco pero que puedo calcular, más momentum final del payaso, que va a ser su masa por la misma velocidad. Es la misma velocidad porque acróbata y payaso se mueven en conjunto. Misma razón por la cual en el problema 1 la partícula C y D tenían la misma velocidad porque se mueven en conjunto en un choque inelástico. ¿Ok? Eso me permite factorizar la velocidad que quiero despejar y me queda MA más MB. De esta manera la velocidad que quiero despejar es la velocidad final que calculé anteriormente por MA partido en MA más MB. ¿Cuánto vale velocidad final? Ahí tenemos su valor. Esto me permite reescribir la velocidad después de que se agarren como V0 cuadrado menos 2GH en raíz. Todo esto por MA partido en MA más MB. Y esa es la velocidad de el conjunto acróbata payaso después de que se agarren. Y ahí está terminada la etapa 2. ¿Qué es lo que seguiría ahora? La etapa 3. Etapa 3 está de aquí, que es cuando ya se tienen los dos, bueno, una vez ya se agarraron y empiezan a subir con esta velocidad que calculamos antes, hasta cierta altura en la cual se detiene. ¿Sí? A cierta altura final, que es la que quiero encontrar. Entonces ahora finalmente ya tengo en mis manos las herramientas para poder responder cuál es la altura final. Tuve que hacer todas estas etapas antes para poder llegar a cuál es la altura final. ¿Ok? Entonces en la etapa 3 nuevamente no tengo fuerzas no conservativas, ya la energía que tenía que perderse ya se perdió en el momento del choque. Pero ahora ya después del choque, como que no hay otra cosa que me haga perder energía. Entonces esta se va a conservar. Entonces energía inicial es igual a energía final. ¿Bien? ¿Cuál es la energía al inicio en este caso? Va a ser la cinética asociada al conjunto acróbata payaso, que lo voy a denotar como de esta manera, más la gravitatoria también asociada al conjunto acróbata payaso. ¿Sí? Porque están a cierta altura en el momento en que se agarran, a la altura h sub 0 de hecho. Y otra energía no tengo, no hay resortes.
Luego la energía final, como están en el punto más alto, ya se detuvieron, por tanto su velocidad es cero y no hay energía cinética, solo hay energía potencial gravitatoria. Final asociada al conjunto acróbata-payaso. Si reemplazamos nosotros acá, en la energía inicial, nos va a quedar energía inicial del conjunto más gravitatoria inicial del conjunto igual a gravitatoria final del conjunto. Ok, ¿y cuál es la energía cinética del conjunto acróbata-payaso? Va a ser la masa del acróbata más la masa del payaso, ¿cierto? Porque se mueven en conjunto estas dos masas, por tanto considero la suma, por la velocidad que tengan al cuadrado medios. ¿Y cuál es la velocidad que tiene este conjunto una vez que ya se agarraron y se empiezan a mover? ¿Cuál es la velocidad del conjunto al inicio? Esta velocidad de aquí que calculé antes. La gravitatoria inicial va a ser tal cual la suma de las masas por la gravedad por la altura a la cual se encuentran en ese momento, que es h0. Y la gravitatoria final del conjunto también va a ser la suma de las masas por la gravedad por la altura final que quiero encontrar. Ustedes también podrían estudiar todas las energías, la cinética, las potenciales, como en vez del conjunto, como la cinética del acróbata más la cinética del payaso por separado. Pueden verlo por separado, pero como se mueven en conjunto, tengan en cuenta que es la misma velocidad. Y ahí llegarían al mismo resultado de arriba, pero cualquiera de las dos formas es válida. Si reemplazamos eso en la ecuación que tenemos arriba, me va a quedar ma más mb por la velocidad tilde al cuadrado medios, más ma más mb gh0 igual a ma más mb gh final. Fíjate que de acá puedo simplificar todas las masas. En particular también puedo dividir en g, lo cual va a hacer que se me vayan estos g, me aparezca un g acá. De esta manera, la altura final va a ser simplemente h0 más b tilde cuadrado partido en 2g. ¿Cuánto vale b tilde al cuadrado? B tilde lo tenemos arriba, entonces me va a quedar h0 más, en este caso, raíz de b0 cuadrado menos 2gh0. Todo esto por ma, partido en ma más mb, por 1 partido en 2g, el 1 partido en 2g que está de acá, y esto es b tilde que está al cuadrado. De esta manera la altura final va a ser h0, más en este caso, al elevar al cuadrado lo del paréntesis, se me va a ir la raíz, me va a quedar 2gh0, por, en este caso, ma partido en ma más mb, todo esto al cuadrado, por 1 partido en 2g. Este 1 partido en 2g lo puedo meter en este paréntesis para reducir un poco más la respuesta y me va a quedar que la altura final es h0 más b0 cuadrado partido en 2g menos h0. Todo esto multiplicado por ma al cuadrado, o sea, por ma partido en ma más mb, todo esto al cuadrado. Y esa es la altura final de, en este caso, del conjunto payaso acróbata. Eso. No sé de cuánto rato me quedó el video, creo que me quedó de 1h20, 1h30. Me hubiera gustado que hubiera quedado más corto, pero el PO no estaba bastante largo. Así que eso, espero les haya servido. Cualquier duda, no duden en contactarme por el correo o también escribir en el foro. Ojalá escribir en el foro porque de esa manera su duda les sirve a otras personas que tengan la misma duda. Sí, pero entiendo que escribir en el foro a veces es difícil, así que por correo nomás, si es que de la forma que más les acomode, contáctenme para resolver sus dudas. Así que eso, un gusto, que estén súper bien. Chao, chao.